Kirguistán es uno de los países más curiosos en los que he estado en toda mi vida. Sin ir más lejos, a mis espaldas se está disputando un juego que consiste básicamente en llevarse el cuerpo decapitado de una cabra. Pero no os preocupéis porque esta será solo la primera de unas cuantas curiosidades que os voy a explicar y que ya os aviso, os van a explotar la cabeza. La primera curiosidad es efectivamente este juego tan loco. Es una especie de mezcla entre polo y rugby. Hay dos equipos que compiten por llevarse el cuerpo decapitado de una cabra. Si consiguen dejar el cadáver, que pesa más de 30 kilos, en la portería de los rivales, suman un punto. A partir de aquí, casi todo se vale, excepto golpear con el látigo a un adversario o a su caballo. El juego se llama Kokboru y es muy popular desde hace siglos en toda Asia Central, aunque Kirguistán se lleva la palma. De hecho, desde hace unos años se celebran los Juegos Olímpicos de los Nómadas y los kirguises son los que más medallas han ganado en esta disciplina con un apabullante dominio año tras año. Antiguamente un partido se podía alargar días enteros, pero los oficiales se han limitado a 60 minutos. Aparte del Kokboru, hay otros juegos tradicionales que se celebran encima de un caballo. Por ejemplo, hay uno que consiste en recoger una moneda del suelo sin desmontar del caballo. En otro juego, un hombre y una mujer compiten en una carrera de velocidad. Si él la atrapa antes de llegar a la meta, se habrá ganado el derecho a besarla. Si no, ella se habrá ganado otro derecho, el de perseguirle de vuelta dándole golpes con el látigo. La mayoría de las tradiciones de los kirguises son herencia de su pasado nómada. Hasta hace poco más de un siglo, la gran mayoría de personas eran nómadas. Vivían en yurtas como estas y se movían varias veces al año buscando los mejores pastos para sus rebaños. En la actualidad se cree que solo quedan unos 15.000. Yo tuve la suerte de poder vivir con una de estas familias, una experiencia que recogí en el vídeo que os dejo en la descripción. Aunque quedan pocos nómadas, sus tradiciones siguen completamente arraigadas a la cultura kirguís y son motivo de gran orgullo. Eso nos lleva a la curiosidad número 3 y es el tema de las yurtas. Estas casas portátiles que son el símbolo de Kirguistán. Para montarlas normalmente se necesitan unas pocas horas e históricamente solían participar todos los vecinos. El récord para montar una yurta entre 12 personas está en 90 segundos. Es decir, solo 1 minuto y medio. Una barbaridad. La yurta es tan importante que incluso se puede ver representada en la bandera del país. Esta parte central de la casa, donde se junta toda la estructura, se llama tunduk. Representa la casa de la familia y la unión de todos para avanzar. Esta es la plaza central de Bishkek y por un lado podemos ver en el centro un fuego que nunca se apaga y arriba el emblema de Kirguistán, el tunduk, en el centro de la yurta, y también dos estatuas que recuerdan la Segunda Guerra Mundial y los soldados que fallecieron o que salieron heridos de ese conflicto, los soldados soviéticos, cómo vuelven a casa, porque aquí se recuerda mucho tanto la Segunda Guerra Mundial como los soldados soviéticos que batallaron en ella. La bebida por excelencia de los nómadas kirguises y por ende de Kirguistán es esto. Se llama kumus o kumis y es leche de yegua fermentada. La bebida tiene una ligera gradación alcohólica y efervescencia, aunque es conocida sobre todo por su sabor agrio que recuerda a la leche podrida y que suele asquear a todo aquel que no tiene un pasado nómada. 5 veces al día se ordeña las yeguas para sacar leche fresca. Al juntarla con kumis, la bacteria se esparce por la nueva leche, fermentándola y creando más kumus. La bebida es buena para curar problemas de estómago, del corazón o de los riñones. También se utiliza en terapias para perder peso y en pacientes con anemia. En Kirguistán lo beben incluso los niños, aunque a veces lo hacen con una versión menos fuerte mezclada con leche fresca. Se llama samal y es como yo me inicié, pero llegados a cierto punto tuve que probar el kumus.
Está bastante más fuerte, bastante más malo. La verdad es súper agrio. If you will be drunk, we'll put in car. Can I get drunk with this? Of course, why not? Okay. It depends of your body. Curiosamente, Kirguistán es el país más alejado del mar de todo el planeta. Se encuentra a unos 2.600 kilómetros de distancia del Océano Índico, más que ningún otro país del mundo. Como si fuese para compensar, Kirguistán cuenta con un enorme lago, el de Issyk-Kul, que es el más importante de Asia Central y el segundo lago de montaña más grande de todo el mundo. De hecho, este lago es considerado de agua dulce, aunque tiene un puntito, algo muy pequeño de sal, lo que lo convierte en cierto modo en lo más parecido que tiene el Kirguistán a un mar. El animal por excelencia de Kirguistán es el caballo. Pero el más importante es probablemente la oveja. Es su principal fuente de alimentación, aunque no solo se aprovecha la carne. La piel sirve para crear protecciones y muebles, la lana para ropa y para calentar las yurtas, y de los huesos hacen este tradicional juego. Se llama alchik y concretamente se juega con los huesos de la rodilla. Los utilizan a modo de petanca. Los jugadores colocan los chucos, como los llaman en kirguís, en un círculo y se van turnando para lanzar sus piezas con fuerza, intentando tirar los huesos de los otros jugadores fuera del círculo. Si lo consiguen, se los pueden quedar. De hecho, los niños nómadas reciben sus chucos desde que son bebés. Lo hacen durante esta curiosa tradición que consiste en bendecir al neonato cuando tiene pocas semanas de vida. El objetivo es desearle buena fortuna y una vida próspera y fértil. Para hacerlo, encienden unas hojas de junípero, colocan los huesos de oveja en la cuna y las mujeres cantan una canción como esta. Todas estas tradiciones nómadas se siguen recordando, aunque pocas se practican a día de hoy. El estilo de vida de los kirguises cambió completamente durante la época de la Unión Soviética. Kirguistán formaba parte del Imperio Ruso y con la Revolución Rusa pasó también a ser parte de la URSS. Pero aquello provocó un gran cambio en sus vidas. Los intereses de la nación ahora eran la producción en masa de alimentos y minerales para el resto del país, y por eso desde Moscú se obligó a los nómadas a dejar sus rebaños y mudarse a granjas colectivas. El cambio fue muy brusco y aún a día de hoy así se siente. A pesar de esto, los kirguises acostumbran a ser muy nostálgicos con aquella época. Algunos aseguran que todo funcionaba mejor y que tenían más acceso a la educación, la sanidad y la cultura. Buena prueba de ello es la presencia en todo el país de estatuas, murales y demás recuerdos de aquella época. Finalmente, Kirguistán se independizó en 1991. Durante aquella época llegaron tantos ciudadanos del resto de la URSS que solo 1 de cada 2 habitantes era de etnia kirguís. Desde entonces el porcentaje ha crecido hasta el 73%, pero aún así Kirguistán sigue siendo extremadamente rico en cuanto a diversidad étnica. Se calcula que en este pequeño país de casi 7 millones de habitantes conviven hasta 80 etnias distintas. Cuenta la cultura popular que el encargado de unir todos los pueblos nómadas de Kirguistán en una sola nación fue Manás. Es el personaje más importante del país. Hay estatuas suyas por todas partes y un montón de cosas llevan su nombre. El aeropuerto internacional, una universidad, estadios de fútbol, la calle principal de todos los pueblos y ciudades. El poema que cuenta sus hazañas tiene más de medio millón de versos y se considera el más largo del mundo. De hecho, aunque todos los niños lo leen en la escuela, solo algunos pocos son capaces de recitarlo de la manera tradicional, con cambios de ritmo y melodía. Son los manaski, históricamente los encargados de transmitir el poema de campamento en campamento. Los que lo recitan todo entero, incluyendo los 3 volúmenes,
son los Gran Manaski. Uno de ellos, Isakov, tiene el récord Guinness tras recitar el poema durante 124 horas. Otro, Karalev, fue una persona tan venerada que incluso sale en los billetes de soms, la moneda local. Kirguistán es uno de los países más montañosos del mundo. Ya os lo conté en otro vídeo, pero sin duda su geografía merece un puesto en esta lista de curiosidades. Con sus 3.000 metros de altura media se sitúa entre los 4 países más montañosos del planeta. De hecho, el 80% de su territorio es montaña. Concretamente, la cordillera Tien Shan, que tiene varios picos de más de 7.000 metros. Sin lugar a dudas, este país sin apenas turismo es un gran destino para los aficionados a la montaña. Y para acabar, volvemos a los soms, la moneda kirguís, porque aquí se produce algo que no pasa en casi ningún país del mundo. Una cosa bastante curiosa de Kirguistán que no he visto en ningún otro país es que tiene monedas de 1, de 5 y de 10, pero no de 2, y en vez de eso tiene una moneda de 3, algo que no había visto nunca. Normalmente la mayoría de países tienen monedas de 1, de 2 y de 5. Pero aquí tienen de 1, de 3 y de 5, entre otras más grandes. En el fondo, a la práctica no supone casi ninguna diferencia, pero no deja de ser curioso que tengan esta particularidad. Kirguistán es sin duda uno de los países más interesantes que he visitado nunca, tanto por su historia como por su cultura y sus paisajes. Lo estoy compartiendo con vosotros por aquí con reportajes interesantes como el del pueblo que vive con radioactividad o el de los secuestros de niñas y mujeres en el país. No os lo perdáis porque aún quedan más temas que os van a interesar. La semana que viene, sin ir más lejos, nos vemos con la historia de un hombre muy especial. Hasta entonces.